Hola, soy Eduardo Peña y esta es mi prueba 1 del sistema verbal y la subordinación en español. En esta prueba vamos a hablar sobre la enseñanza del verbo ser y el verbo estar en una clase de L y de los problemas que nos podemos encontrar a la hora de que los alumnos aprendan estos verbos. La prueba consta de 3 partes. Una primera actividad donde tenemos 5 ejemplos oracionales donde habrá que dilucidar acerca de los problemas que pueden presentar a los alumnos y aportar una explicación para poder conseguir que los alumnos alcancen la comprensión de los usos de estos verbos. Luego, en la actividad 2, vamos a exponer algunos problemas que no hayan surgido durante los 5 ejemplos oracionales anteriores y intentaremos dar soluciones o aportar explicaciones acerca de estos problemas. Y finalmente, una actividad 3, donde haremos una propuesta de ejercicios para alumnos de nivel A1 y C1 mediante el uso de plataformas TIC. La actividad 1 tiene estos 5 ejemplos o oracionales y vamos a justificar o explicar el uso del verbo ser o estar en cada caso. En el ejemplo 1, este libro está francamente bien. Creo que las dificultades que nos podemos encontrar es la comparación de las oraciones este libro es bueno y este libro está bien. Y también el adverbio francamente puede confundir al alumno, pero habría que enseñarle que su aparición no interfiere en el uso de un verbo u otro y que además, si lo sacamos de la oración, no va a suponer ningún cambio, gramatical, perdón. Además, tenemos una gran versatilidad posicional. Tanto es, francamente, este libro está bien, este libro, francamente, está bien, o este libro está bien, francamente. Esto no pasa con el adverbio bien. No podemos decir bien, este libro está, ni este libro bien está. Lo suyo es, este libro está bien. Por tanto, la explicación que le daría al alumno sería que el uso del adverbio bien, así como otros adverbios del mismo calibre, como por ejemplo mal, no permiten el uso del verbo ser. Siempre van a demandar el uso del verbo estar. Por eso hay una imposibilidad del uso del verbo ser con adverbios como elemento descriptivo. Además, también realizaría alguna explicación sobre opinión versus descripción. En este caso tenemos una opinión, tenemos una valoración subjetiva y es más recomendable el uso del verbo estar. En el ejemplo 2, eso será si tú se lo permites. Las dificultades que considero que encontrará el alumno podrían ser la presencia del pronombre demostrativo eso como sujeto, el uso de un futuro o también la oración subordinada adverbial como predicado verbal. Mi explicación sería que se trata de una apreciación subjetiva sobre un dato o hecho y por tanto debe utilizarse el verbo ser. Además, para hacerle ver al alumno que la oración subordinada no es el elemento fundamental para la elección de un verbo u otro, le aportaría ejemplos de refuerzo, como eso será difícil, que sería un sintagma adjetival, o eso es una falta de respeto, que sería un sintagma nominal. En cuanto al ejemplo 3, la cena será a las 7. Posiblemente el alumno pueda encontrar interferencias con los usos de estar para expresar localizaciones y interferencias con la perífrasis estar más participio. La cena estará a las 7. He puesto entre paréntesis 2 adjetivos de verbales para indicar que no es lo mismo decir la cena estará que la cena será. Mi explicación sería que las coordenadas de eventos o sucesos se expresan con el verbo ser y da igual el tiempo verbal en el que se expresen. La cena fue a las 7, la cena es a las 7, la cena será a las 7. Sendos ejemplos de refuerzo indican que lo importante no es el tiempo, no es el aspecto, sino que lo importante es el verbo que utilicemos. En el ejemplo 4, estamos a 4 de abril, estamos en invierno. Creo que nuevamente el alumno va a tener interferencias con las construcciones de localización temporal con el verbo ser. Igualmente válido es hoy es 4 de abril o mañana será invierno. Por tanto, mi explicación sería mostrar las construcciones con ser y estar en contraposición para este tipo de oraciones, que ambas son igualmente válidas, aunque sí que es cierto que también pueden depender de la forma en que se pregunte la fecha o en la estación en la que nos encontramos por parte de un interlocutor previo.
Pero sí que es cierto que estas dos construcciones, estar en primera persona plural más preposición a o en, como bien tenemos en el ejemplo, y la construcción del verbo ser en tercera persona singular como oración impersonal, como tenemos en los otros dos ejemplos, son las dos igualmente válidas. El ejemplo 5 es invierno, lo es, considero que es prácticamente lo mismo que en el ejemplo 4, sin embargo esta vez cambiamos el verbo y tenemos el verbo ser. La explicación y las dificultades son las mismas, son interferencias con el otro verbo y mostraría en contraposición las dos construcciones posibles para indicar fechas o estaciones o el tiempo en el que nos encontramos. La actividad 2, ¿con qué otras dificultades crees que te puedes encontrar a la hora de explicar el verbo ser y estar? He destacado 3 por encima de otras que obviamente nos podemos encontrar, pero creo que estas 3 son las más importantes. Creo que en la L1 de los aprendices es bastante importante, es una barrera significante porque en muchos idiomas no encontramos esta dicotomía entre verbos, como por ejemplo el inglés, que solo tienen el verbo to be para expresar lo que expresamos en español con el verbo ser y el verbo estar, o por ejemplo las lenguas de nuestras compañeras de clase, las lenguas sinohablantes, asiáticas, algunas de ellas utilizan partículas en sus oraciones copulativas para indicar las características o describir algo acerca del sujeto. Otro punto importante considero que son los rasgos formales, ambos son irregulares, por tanto habría que explicarle bien a los alumnos los paradigmas de ambos verbos y hacerles ver qué forma corresponde a cada uno de los tiempos verbales. Creo que podría ser bastante complicado para nuevamente alumnos del inglés, ya que ellos apenas tienen 5 o 6 formas verbales diferentes, entonces creo que es un punto importante a la hora de explicar estos verbos. Y finalmente creo también destacable el problema de los adjetivos circundantes con estos verbos, ya que se tratan de verbos copulativos, en algunos casos son verbos que normalmente exigen sintagmas adjetivales. Entonces, es importante tratar en clase algunos aspectos de los adjetivos, como podría ser la doble interpretación o cambio de significado. Ser bueno y estar bueno no es lo mismo. Ser bueno es una persona que tiene un buen comportamiento. Estar bueno es una persona que tiene un físico agradable o incluso envidiable. Pero esto sería una doble interpretación del adjetivo bueno. Sin embargo, también podemos encontrar cambios de significado. Ser listo significa que eres una persona con una inteligencia por encima de la media y estar listo significa que estamos preparados para realizar alguna actividad, acción, etcétera. También destaco los adjetivos calificativos, pues pueden tener cambios semánticos dependiendo del verbo que utilicemos. Si decimos que Juan es simpático, queremos decir que Juan normalmente en su día a día es una persona simpática, es una persona que no genera problemas. En cambio, si decimos que hoy Juan está simpático, estamos queriendo decir que Juan no es del todo simpático todos los días, pero hoy especialmente está bastante más simpático de lo normal. Y luego, por último, también he querido añadir los verbos de verbales porque considero que es importante destacar que este tipo de verbos solo se permite la construcción con el verbo estar. Aquí posiblemente entraría en juego la estructura estar más participio porque nos denota acciones acabadas. Entonces, al ser una acción acabada, es un estado y por tanto debe ir con el verbo estar. Por tanto, nunca será válido decir la caja es llena o el vaso es lleno. Siempre habrá que decir la caja está llena o el vaso está lleno. Incluso cuando estamos hablando como ser humano, cuando comemos mucho decimos estoy lleno, no soy lleno. Aquí ya tenemos las actividades realizadas con plataformas TIC para un nivel A1 y para un nivel C1. Para un nivel A1 he querido realizar un cómic que introduce un diálogo donde hay que completar los huecos con la forma de los verbos ser o estar. Este sería el cómic en el que dos amigos hablan y describen algunas situaciones, gustos. Entonces es un relleno huecos, como se puede comprobar.
y se introducen, aparte de los verbos ser y estar, podemos ver formas para saludar, estados, eh, oraciones orientadas al futuro con presente. También tenemos alguna ubicación temporal y espacial. Y luego también pues hablamos de gustos y tenemos contraposiciones del verbo ser y estar para hablar en este caso de las verduras. Normalmente se va a pedir un verbo en presente. Estamos en un nivel A1 y todavía no se ha trasladado a los alumnos muchos usos en cuanto a los modos verbales o en cuanto a los tiempos verbales. Entonces considero que salirse del presente igual puede complicar la actividad y creo que es lo más seguro. En algún que otro ejemplo, como podría ser aquí, podría usarse un futuro, a qué hora será, pero es igualmente válido un presente. Y luego aquí tendríamos una contraposición en esta viñeta que considero que es la más difícil de las 6. Como podemos ver, las verduras están malísimas, es una opinión, pero luego Isabel corrige a Edu y le dice que las verduras están ricas y que la zanahoria es buena para la vista. Entonces, tenemos esa contraposición del verbo ser y estar bastante cercana y creo que puede servir a los alumnos para arrojar un poquito de luz a los problemas que puedan tener. Luego, para el nivel C1, he creado un Kahoot, un quiz interactivo, acerca de los distintos usos de ser y estar y algunas contraposiciones. El Kahoot consta de 20 preguntas, casi todas ellas de 30 segundos. Las primeras 4 son sobre el verbo estar, las siguientes 4 son sobre el verbo ser. Y luego a partir de la pregunta 9 los alumnos tendrán que decidir entre el uso del verbo ser o el verbo estar. Y además incluyo algunos tiempos verbales y en alguna que otra pregunta incluyo también modos verbales. Creo que hay dos preguntas que se introduce el uso del subjuntivo también. Estamos en un C1 y creo que los alumnos ya tienen bastante experiencia con el verbo en español como para poder resolver satisfactoriamente las 20 preguntas. Además, la pregunta 17, la 18 y la 19 es como una especie de fase rápida de verdadero y falso con 20 segundos en los que introduzco algunas afirmaciones y los alumnos me tienen que decir si son verdaderas o falsas. Y finalmente una pequeña pregunta a modo de broma para mis hipotéticos alumnos. Una pequeña broma que siempre viene bien y siempre relaja un poquito la tensión docente en el aula y creo que puede venir bien. Además, si estamos en un nivel C1, creo que ya serían alumnos algo más mayores, entonces no creo que sea impertinente. Y bueno, hasta aquí la presentación de mi prueba 1. Espero que os haya gustado y que haya servido para arrojar un poquito más de luz acerca de estos dos verbos. Muchísimas gracias.